bendiga. En esta hora continuamos con la epístola del apóstol Pedro. Estamos en Primera de Pedro y hoy nos toca capítulo 3, versículo 8 y el resto del capítulo. Y dice así la palabra de Dios: una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bien, amados hermanos, vemos que aquí esa palabra finalmente da la idea de una conclusión. Se concluye aquí con todo el resumen de la exhortación a la sumisión. Sí, ya vimos que nos habló acerca de la sumisión de los amos que deben estar sujetos, de los esclavos que deben estar sujetos a sus amos, de los siervos, ciertos sujetos también a sus jefes, bueno, en el trabajo, a las esposas sujetas también a sus esposos, a los ciudadanos en general, a los súbditos, o sea, habla de un sometimiento, o sea, pero primeramente, por encima de todo eso, vemos la sumisión a Dios. Dice que a Él están sujetos principados, potestades, todo está sujeto a Dios. Entonces, invita eso a la sujeción de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esa palabra, finalmente, repito, es como un resumen de toda la sumisión que ya hemos visto en el capítulo anterior. Bien, entonces dice que finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿A qué se refiere esto? A que todos debemos tener una misma doctrina. Dice la palabra que tenemos una sola fe, fuimos bautizados todos por un mismo espíritu, que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que somos uno en Cristo, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Nos habla de una unidad. Sí, eso nos habla de que no está dividido Cristo. El Señor no desea que estemos divididos los unos de los otros, peleándonos unos a otros, sino que estemos en unidad, o sea, que todos tengamos ese mismo sentir, que dice finalmente todos de un mismo sentir, compasivos. Nos dice cómo debemos ser como cristianos, como ciudadanos, compasivos. ¿Sí? Dice amándoos fraternalmente. Ahí habla de la palabra Filadelfia, ¿no? Que en otro momento, cuando estudiaba el libro de Apocalipsis, enseñé sobre esta iglesia Filadelfia, ¿no? Que ahí existía verdaderamente el amor fraternal, lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos amemos unos a otros. Y en la iglesia de Filadelfia existía eso, ¿no? Y esa es la palabra griega, ¿sí? Para amor fraternal, para esa Filadelfia. Bien, entonces dice que debemos ser amándonos fraternalmente, misericordiosos, ¿sí? Que seamos cordiales, que tengamos, es como si quisiera decir, amando entrañablemente, ¿sí? Desde las entrañas, desde el corazón, que salga de nuestro corazón ese amor. Dice misericordiosos, amigables, amistosos. Bueno, dice no devolviendo mal por mal. Es decir, que si a nosotros alguien nos hace algo malo, no debemos pagar de la misma manera, ¿sí? Porque es nuestra costumbre. Al que nos trata bien, nosotros también lo tratamos bien. Pero al que nos trata mal, nosotros también queremos tratar de la misma manera. Pero el Señor nos está diciendo que nosotros no hemos sido llamados no somos llamados para maldecir. Nosotros somos bendición. Dice que fuimos llamados para heredar bendición y para dar bendición. O sea que la bendición debe estar en nuestros labios. Así hayan personas que no nos bendigan, sino que deseen nuestro mal, nosotros no debemos tratar de la misma manera. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque hemos sido llamados para cosas buenas, para bendecir. En muchos otros pasajes de la Biblia lo dice, bendecid y no maldigáis. Y aquí nos está diciendo eso, que no debemos ni de pagar mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Somos dueños de la bendición. El Señor nos ha puesto
como sus herederos. ¿Para qué? Para bendición. Y una persona que es heredera de bendición, ¿cómo debe ser su forma de ser, su comportamiento? Bendiciendo en todo momento. No importa que hablen mal, no importa que nos maldigan, sino no debemos de devolver mal por mal. O sea, no, algo natural de nosotros es de que nosotros bendigamos. Sí, a veces hablan mal de nosotros, a veces se burlan de nosotros, y más por ser cristianos. Pero lo que el Señor desea es que si padecemos que sea realmente por causa de Él, somos bienaventurados, somos bendecidos. Y a eso hemos sido llamados. Bien, dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Bien, aquí el apóstol está citando el Salmo 34 y yo quiero leerlo, aunque hay unas pequeñas variaciones. Dice Salmo 34 del 12 al 16. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Bueno, esta segunda parte del versículo 16 ya no aparece acá en Pedro. ¿Por qué pensamos eso? Bueno, porque el salmista da un enfoque más terrenal, más pensando en la recompensa, en lo que se vería acá temporalmente, terrenalmente, mientras que Pedro da un enfoque más espiritual, o sea, más enfocado en lo eterno. Sí, que de pronto el salmista pensaba en la memoria acá, la memoria, o sea, las cosas pasajeras, mientras que el apóstol Pedro lo vio más allá, no solamente la memoria aquí temporal, terrenal, sino que lo vio en lo eterno. Por eso tal vez omite esta segunda parte de este salmo. Bien, pero entonces estudiemos un poquito más a fondo lo que significa esto. Dice, Pedro tiene unas pequeñas variaciones en este pasaje y dice allí, el que quiere amar la vida, ¿sí? Entonces eso quiere decir para que, o en otra versión dice, para que ames la vida y no te canses de ella. O sea, usted quiere amar la vida y no quiere estar aburrido con la vida, porque hay personas que se aburren con la vida, ¿sí? Se aburren a veces, pero aquí nos da una clave para que nos apeguemos, bueno, no apegarnos, digámoslo en el mal sentido de apegarnos a las cosas terrenales, sino que amemos la vida, disfrutemos la vida, porque a veces verdaderamente hay personas que no aman la vida, no la disfrutan, sino que se amargan. Pero dice, si usted quiere amar la vida, dice, y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Porque, miren, el hablar mal de otros, el hablar engaño de otros, es algo que, bueno, a algunos les gusta hablar engaño realmente, ¿no? De las personas, inventar calumnias y cosas así. Pero hay otros que simplemente, digamos, en algún momento hablamos mal de alguien, de pronto digamos con razón. Puede que sea cierto lo que digamos, de lo que estamos hablando, pero mire, es mejor no hablar mal. Es mejor no hablar mal de otro. Sí, es mejor no estar diciendo maledicencias, hablando mal de otras personas. ¿Por qué? Porque eso normalmente no trae nada bueno. Nada bueno trae el hablar mal de otros. Sí, eso al contrario son más problemas en la vida, ¿no? A veces cuando uno dice, habla de más, o habla mal de otras personas, y uno se acuesta muchas veces y uno dice, bueno, pero yo ¿por qué tengo que abrir mi boca? ¿Por qué tengo que hablar tanto? ¿Por qué tengo que decir eso? O sea, uno se arrepiente y ya la ha embarrado, ¿sí? Ya ha hablado, cuando ya después de que uno habla mal, después de uno soltar la lengua, ya no hay manera de volver esas palabras, ya eso se va. Es como si uno tira un vaso de agua al suelo, ¿cierto? Por más que uno quiera, por más que uno se esfuerce por devolver esa agua al vaso, es muy difícil, es casi imposible. Si después de que hagamos el daño, ya es muy difícil devolvernos atrás. Entonces, antes de hablar mal, pensemos cómo queremos acostarnos con nuestra conciencia tranquila, descansar en paz. Cuando uno no habla mal de nadie, cuando uno no está inventando cosas o engañando de otros y hablando calumnias y cosas así, uno duerme más tranquilo.
uno descansa en paz, y uno ama más la vida, uno ama esa paz que produce el tener una buena conciencia, el no estar moviendo la lengua sin necesidad muchas veces no hay necesidad, mire, no hay necesidad de estar hablando mal de aquella persona, no hay necesidad, sino que uno a veces se deja llevar, ¿no? Muchas veces, a veces encuentros con cierta gente nos traen este tipo de problemas, que es mejor evitarlo a toda costa, ¿no? El proverbista sí que nos habla de eso, ¿no? De refrenar la lengua, de no estar hablando tanto, ¿sí? Miren, nosotros rara vez nos arrepentimos de algo que no dijimos, ¿sí? Es mucho más las veces que nos hemos arrepentido por hablar de más, ¿sí? Hablar de más. Y no es bueno estar hablando tanto. Dice allí, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, apártese del mal y haga el bien. O sea que el estar hablando el mal y haciendo otras cosas, aquí tanto el salmista como el apóstol Pedro nos están aconsejando, nos están diciendo que nos apartemos del mal y hagamos el bien. Sí, hagamos el bien. No hay necesidad de estar haciendo mal, de estar haciendo daño. No, es mejor andar en integridad. Dice, busque la paz y sígala. Sí, entonces, esto es en parte, ¿no? Mire, muchos de los problemas que tenemos ahora son por causa de hablar de más, por causa nos metemos en problemas a veces por estar hablando lo que no debemos. Mire, el Señor nos manda a que busquemos la paz, que busquemos estar en paz, no busquemos estar en algunas iglesias tristemente hay gente muy chismosa que le gusta andar metiendo en chismes a los líderes, a los hermanos, o sea, estar hablando mal, estar calumniando, estar chismeando, hablando mal de una persona, baile. Yo conocí una persona así que hablaba mal bueno, en ese caso hablaron mal de mí, y fue a visitar a varios hermanos de la iglesia, era una iglesia pequeña, y ella fue a visitar a varios hermanos de la iglesia y los puso en contra mí, o sea, de verdad no sé qué les dijo. Lo cierto es que a esos hermanos yo los veía muy raros, muy extraños conmigo y que no volvieron a la iglesia. Bueno, yo quise indagar un poco qué estaba pasando y dije, no es normal que estos hermanos por este lado no vuelvan, estos tampoco no vuelvan, y indagando un poco, sí, resulta que había sido una hermana que les había, o sea, no sé en realidad qué cosa les dijo, pero mire, son personas que les gusta, como dice la palabra, ¿no? El que siembra discordia entre hermanos. Les gusta estar sembrando discordia entre hermanos, y el Señor es una de las 7 cosas que el Señor aborrece, que abomina su alma, que el estar difamando, el estar hablando mal sin necesidad. Entonces no hagamos eso no va a traer nada bueno. Mire, no lo digo, jamás me alegraría de que algo malo le pasara a alguien. Yo a esta persona no la volví a ver, ella se retiró de la iglesia. Con los años me di cuenta, esta persona murió de cáncer. Sí, esta persona murió de cáncer. No estoy diciendo que sea un castigo por lo que ella habló y difamó, no, o sea, no estoy diciendo eso, pero qué mal, o sea, qué mal es uno hablar de otro, inventar cosas que no son, poner en contra al uno del otro, a los hermanos, ponerlos así, de esa manera, o sea, es ser un instrumento de Satanás, ¿sí? Ser un instrumento en las manos de Satanás, ¿sí? Y yo creo que ninguno de nosotros quiere ser así. Entonces busquemos la paz, busquemos la amistad, busquemos el amor entre hermanos, y el día que nos toque partir, no tengamos de pronto ese pensamiento, no, es que yo hablé mal de tal persona, es que yo hice esto, es que yo hice que se dividiera la iglesia, es que yo hice esto y aquello, ¿sí? Porque a todos tal vez en algún momento nos llegará ese día, ese momento. ¿Y cómo vamos a enfrentar ese momento? O sea, ¿cómo vamos a estaremos con nuestra conciencia tranquila? Bueno, yo no hablé mal de nadie, yo traté, pues, sí, en épocas pasadas tal vez lo hice, pero me arrepentí, me alejé de eso. O sea, qué bueno es alejarnos de todo lo que nos contamina, de todo lo que nos hace daño. Sí, no hay necesidad de estar envenenando a otros diciendo cosas que no son en realidad. Bien, y dice así, continúa diciendo el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire, el Señor tiene los ojos, o sea, el ojo del Señor que mira todas las cosas. El Señor, no hay manera de que nos escondamos de la vista del Señor. En el libro de Apocalipsis dice que sus ojos son como llamas de fuego, esa llama penetrante, esa llama que sobrepasa cualquier pared, cualquier obstáculo. El Señor tiene una mirada muy potente, ¿sí? Y entonces no hay manera de que nos escondamos de Él. Dice, Jehová tiene su mirada sobre nosotros, ¿sí? Que hemos sido justificados por medio de la fe. Entonces, dice que el Señor oye a sus oraciones, a nuestras oraciones. Debemos tener en claro esto, que el Señor escucha a los justos. Dice que el Señor a los pecadores no los oye. Sí, tengamos eso en cuenta. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo rezo, yo oro, incluso dicen algunos, yo oro todo el tiempo, todo el día, cuando estamos evangelizando, yo oro todos los días, yo le pido a la Virgen y cosas como estas. Pero mire, es una realidad, el Señor a ellos no los oye. La única manera que Dios los oye a ellos es esa oración en el cual reconozcan a Jesús en su corazón, en el cual se arrepientan de sus pecados, pidan perdón, invoquen el nombre del Señor. De esa manera el Señor los puede escuchar. De lo contrario, dice la Biblia, que el Señor a los pecadores no los escucha. Es decir, tienen el cielo cerrado. El Señor tiene sus oídos cerrados a las oraciones de las personas que no se han convertido a Cristo, de aquellos que son desobedientes y rebeldes. Entonces, tengamos cuidado con eso. Asegurémonos de que nuestras oraciones suban delante del trono, ¿no? Y también otra cosa, para los que son hijos de Dios y para los que andan en luz. Ahí en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 7, al final dice que para que vuestras oraciones no tengan estorbo, le está hablando a los hombres, ¿no? Que si ellos no tratan bien a la esposa, que si ellos son groseros, son patanes y no dan honra a su esposa, sus oraciones tienen un estorbo. Entonces, mire, puede existir los dos casos, o que las oraciones no son escuchadas si no somos hijos de Dios, o que las oraciones sean estorbadas si estamos en pleito con nuestro cónyuge. Entonces eso es para todos nosotros, para que vivamos una vida santa, una vida que agrade al Señor. Bien, dice, estamos ahí en el 12 y dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está, dice, contra aquellos que hacen mal. Es decir, tiene los cielos cerrados, aquellos que hacen mal, aquellos que se deleitan en el mal. Hay personas que se gozan en hacer mal a otros, que se gozan en hacer daño. Hay personas tristemente que se deleitan en el mal. Entonces dice que el Señor está contra ellos. El Señor no escucha las oraciones de ellos y está enojado. Es un enojo continuo que el Señor tiene. ¿Por qué? Por estas personas que hacen mal, que se dedican a hacer lo malo. Bien, versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hace una pregunta, ¿quién? ¿Quién te puede hacer daño? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, nadie nos puede hacer daño, ¿sí? Y no me refiero a que no nos puedan hacer algún daño físico, tal vez sí, tal vez nos pueden causar daño físico, pero se refiere a que no nos pueden realmente causar un daño permanente a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que nosotros, cualquier cosa, si ellos piensan que nos hacen daño, realmente no nos están haciendo daño, ¿sí? Realmente no nos están haciendo daño a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si padecemos por causa del Señor, somos bienaventurados. Es lo que allí más adelantico dice. Leemos así, 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, ahí continúa, sino que yo quiero como parar pero no hay puntos, entonces continúo, pero bueno, el 14 dice, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. O sea,
somos bienaventurados si padecemos, pero por causa de la justicia. O sea, hay una razón por la cual el Señor nos ve bienaventurados. ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser feliz, es ser dichoso, que todas las bendiciones del Señor nos pertenecen, ¿sí? Pero si sufrimos por causa de ¿qué? De la justicia, o sea que andamos en camino de integridad, en camino que al Señor le agrada, de justicia. Y dice, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis, es decir, no se atemorice, no tenga temor de ellos, ni os conturbéis, no se atemorice para aquellos que quieren hacerle daño. Porque mire, nuestro peregrinaje como cristianos encontramos a muchos enemigos. Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Y si son enemigos de la cruz de Cristo, también son nuestros enemigos. Ellos, no que nosotros seamos para ellos, sino que ellos quieren ser enemigos para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no somos enemigos para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros antes oramos por ellos. Sí, nosotros oramos y deseamos que les vaya bien a nuestros enemigos. Es lo que el Señor nos ha mandado, a que oremos no solo por nuestros hermanos, sino también por nuestros enemigos. Pero ellos sí nos ven a nosotros como enemigos, son enemigos de la cruz de Cristo y ellos desean hacernos daño. Pero ¿qué nos dice el Señor? No tenga miedo, no tenga temor. Miren, son palabras de esperanza que nos dan si está usted sufriendo tal vez persecución, tal vez si algún familiar, algún vecino lo está persiguiendo a usted. Mire, usted no tenga temor de ellos, no se amedrante, no se conturbe, no tenga miedo en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted. Estamos en el hueco de la mano del Señor. El Señor nos tiene allí. Estamos en su mano. ¿Usted cree que alguien nos puede hacer daño? ¿Usted cree que nosotros estando ahí en la mano del Señor, alguien nos puede quitar de ahí? Nadie, amado hermano, nadie nos puede quitar de allí. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Es imposible que las circunstancias, que enemigos, que demonios, es imposible que nos separen del amor de Cristo si estamos en la mano, en el hueco de la mano del Señor. Entonces no tengamos miedo porque Él nos guarda. Sí, y no quiere decir, repito, que no nos pueda pasar cosas malas, no. Si nos pasan cosas malas, el Señor está con nosotros y todo es bajo la soberanía del Señor, pero en realidad no nos están haciendo daño. Eso es lo que está diciendo. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mire, no quiere decir que nosotros hagamos más santo al Señor. El Señor es santo. El Señor es 3 veces santo. Lo que está queriendo decir es que lo reconozcamos en nuestro corazón, que lo amemos, que lo respetemos en nuestra vida, en nuestro corazón, que siempre en nosotros haya un altar para el Señor. Eso quiere decir santificar al Señor en nuestros corazones, que el Señor sea el Rey en nuestra vida, en nuestro corazón, que le honremos, que con todo lo que somos bendigamos a su santo nombre. Dice, y además que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que todos nosotros tenemos que tener un conocimiento de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo vamos a presentar defensa de la esperanza? Mire, no dice de la fe. Recordemos que el apóstol Pedro es el apóstol de la esperanza y él nos está diciendo para que presentemos defensa de la esperanza. Sí, porque es algo que todos nosotros cuando evangelicemos recordemos eso, que lo que nosotros estamos presentando es las buenas nuevas de salvación, no solo la fe, sí, la fe la estamos también presentando, pero lo que es aún mejor, digámoslo así, es esa esperanza, que es lo que nos mueve a nosotros, es que esperamos la vida eterna, la salvación, a Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Entonces, que estemos preparados, que no seamos perezosos para estudiar la palabra, que cada día con amor estudiemos la Biblia, que nos devoremos esa palabra tan maravillosa. Para sí mismo, cuando alguien nos pregunte algo, nosotros con mansedumbre y respeto. Mire lo que está diciendo. La palabra del Señor no es para contienda. Dijo el apóstol Pablo, si alguien quiere contender, yo no voy a meterme en eso, porque sepa que la palabra de Dios no es para contender. Si alguien quiere pelear con usted, contender con usted, por la fe que hay en usted, por la esperanza que hay en usted, no lo haga. Usted no contienda de esa manera, usted no pelee de esa manera. Usted presente con mansedumbre y con respeto, ¿sí? Respetando, digamos así, las ideas que ellos puedan tener. Respetemos, que si tienen una religión, respetemos eso, pero sí
con mansedumbre presentemos, mostrémosle a Cristo, mostremos esa esperanza que tenemos, mostremos qué es lo que nos mueve cada día, cuál es nuestra esperanza viva, que ya hemos hablado de ella a través de en este libro, en esta epístola de Pedro. Ya hablamos de la esperanza viva que tenemos nosotros, y eso es lo que cada día nos motiva a continuar. Usted se imagina, por eso el dicho, ¿no? Que la esperanza es lo último que se pierde. Usted se imagina nosotros no tener esperanza en esta vida. O sea, ¿qué sería de nosotros sin esa esperanza? O sea, cada día nos mueve, nos motiva la esperanza que nosotros tenemos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Una buena conciencia. Y ¿cuál es el título que aquí aparece? Dice una buena conciencia. Es decir, que usted pueda presentar defensa, pero ante todo, que usted tenga una buena conciencia. Es decir, que usted sea de buen testimonio. Que usted pueda, sin miedo a que lo acusen. Ah, mira, es que usted andaba en esto, es que usted estaba en esto. O sea, que si te acusen, sea falso, sea calumnia, porque ahí está diciendo, ¿cierto? Porque hay muchos van a intentar calumniarte, muchos van a intentar decir, usted es un evangélico chiviado, usted es que evangélico y es peor que, mejor dicho, ¿cierto? Y calumnia, o sea, que todo lo que hablan y que murmuran de malhechores sea mentira, sea calumnia, o sea, que no sea real, nada de eso, ¿sí? Porque sería triste que alguien hable mal de nosotros y resulte siendo verdad, ¿cierto? Que resulte siendo cierto lo que dicen. Eso sería terrible, seríamos de mal testimonio, seríamos una vergüenza para el Evangelio. ¿Y cómo vamos a presentar esa defensa de la esperanza que hay en nosotros? Si nuestra conciencia está sucia, si no tenemos una buena conciencia. Entonces eso es necesario, tener buena conciencia, ¿sí? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, nosotros nos van a tratar de malhechores, nos van a tratar de delincuentes, incluso sí, incluso nos tratan muchas veces así, malhechores, delincuentes, pecadores, bueno, nos dicen muchas cosas, pero ¿qué dicen? Sean avergonzados. Ellos, que si te calumnian, ellos van a ser ¿qué? Avergonzados. En algún momento ellos van a tener que callarse la boca de todo eso, de todo lo que dijeron calumniando y hablando mal. Dice vuestra buena conducta en Cristo. Sí, calumnian nuestra buena conducta en Cristo, pero asegurémonos de que realmente estamos dando buen testimonio, que no puedan decir por ahí, bueno, por ahí voy a subir un videito de tal persona haciendo esto, haciendo aquello, y usted diga, uy, ¿cómo así? Ven y yo lo veo, ay, ¿verdad? Yo hice eso. No, o sea, tenemos que tener una buena conciencia, que digamos, no puedes hacer nada, puedes incluso hacer una imitación, puedes hacer un montaje ahí y puedes hacerlo, pero realmente no soy esa persona, no soy el que aparece allí. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no lo he hecho, yo sé que yo tengo una buena conciencia y yo no hago quedar mal a la palabra de Dios. Bien, dice 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mire, está diciendo que es mejor padecer, pero si hacemos el bien y si Dios lo permite. Sí, nuevamente, todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios. Sí, si usted está padeciendo por causa del bien, es una palabra de ánimo que el Señor le quiere dar. Sí, no se preocupe por eso. O sea, padezca con gozo. Piense que es parte de los sufrimientos de Cristo. Mire, dice, sufrir por la justicia es una participación de los padecimientos de Cristo, quien está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo, ¿cierto? La iglesia Cristo vive en mí. Por eso ese nombre nos gusta para la congregación acá. ¿Por qué? Porque somos, vivimos para Cristo. Cristo vive en cada uno de nosotros. Entonces, si Cristo vive en cada uno de nosotros, asimismo, si cualquier padecimiento que tengamos por causa de la justicia, Cristo es quien está también padeciendo en nosotros. Y sintámonos ¿qué? Bendecidos, sintámonos bienaventurados, porque somos partícipes de los padecimientos de Cristo. En algo padecemos, de lo mucho que Cristo padeció
por cada uno de nosotros. Entonces es un honor, es un privilegio padecer por Cristo. Veámoslo de esa manera y no lo veamos como lo peor que nos puede pasar, sino que veámoslo como la oportunidad que el Señor nos da de padecer por causa de su nombre. Bien, dice así, estamos en el versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mire, ¿de qué nos está hablando? Cristo padeció. ¿Sí? Pero mire, Cristo no está padeciendo continuamente, no, Cristo padeció una sola vez y para siempre. Mientras Él vino, estuvo en la tierra, en su ministerio, al final de su ministerio, padeció la terrible muerte en la cruz del Calvario. O sea, lo peor que le hubiera podido pasar a un ser humano, amado hermano, le pasó a Cristo. A cualquier pecado, cualquiera de nosotros que hubiéramos padecido eso, lo teníamos bien merecido, porque todos pecamos. Sin embargo, Cristo, sin pecado, dice la palabra sin pecado, el justo por los injustos, Él tomó nuestro lugar. ¿Sí? Es como que el pecador, perdón, el justo, el que no cometió pecado, tomó el lugar del pecador. ¿Sí? Tomó el lugar nuestro. O sea, ¿quién debió haber muerto realmente en la cruz? Cada uno de nosotros. ¿Pero quién lo hizo? Aquel que no cometió pecado. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Dice, el justo por los injustos. ¿Sí? Eso es la redención. Bueno, hay muchos términos, vienen ahí. La justificación, la redención, la expiación, aquel que tomó el lugar, la muerte vicaria de Cristo. Es decir, tomó nuestro lugar, el lugar que nos tocaba, que nos correspondía. Entonces todos estos términos que nos ayudan a entender de que realmente Él lo hizo por amor a nosotros. Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. No había otra manera. No hay, ¿cuál es el camino para llegar al Padre? Se llama Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Es Cristo. Cristo Jesús es nuestro... El único camino, o sea, la única vía para llegar a Dios Padre es Jesucristo, o sea, no hay otra manera. Y aquí lo dice, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, Él murió, él dijo que Él moriría, ¿sí? No que, él dice, no que ustedes me hayan matado, sino que yo pongo mi vida, ¿sí? Voluntariamente Él puso su vida por cada uno de nosotros. Dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, Él resucitó al tercer día. Pasaron 3 días, al tercer día Él resucitó. Esa palabra, ser vivificado en el espíritu, resucitar de entre los muertos. ¿Quién más pudo, por sí mismo resucitar? Nadie más, solamente Jesucristo por el espíritu de Cristo resucitó de los muertos a Cristo y hoy vive. Él está vivo el día de hoy. Bien, y aquí entramos en un versículo, este versículo 19, ya que es un versículo bastante controversial y bastante difícil. De verdad que es uno de los más difíciles en la Biblia, yo creo. Yo he estudiado el Apocalipsis, Daniel, muchos de los libros de la Biblia, pero este es uno de los más complejos, es uno de los más difíciles. Y mire, de verdad, usted puede escuchar a muchos predicadores, a muchos teólogos, pero ningún ser humano podemos creernos dueños de la verdad absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos sujetos, digamos así. La única que es inerrante es la palabra de Dios, pero como seres humanos estamos sujetos a errores, a malas interpretaciones, ¿sí? Entonces yo como predicador de la palabra, como predicadora no puedo decir ya es lo que yo les diga aquí, esto es lo que va a ser, ¿sí? Porque Dios es el único que sabe y Él ve nuestro deseo de escudriñar, de indagar para descubrirlo. Pero mire, hay cosas secretas que pertenecen a Dios y me hubiera gustado tal vez hacerle unas cuantas preguntas al apóstol Pedro acerca de este versículo, ¿sí?
para estar como más segura de ciertas cosas. Pero bueno, la palabra profética más segura es ella, y simplemente las cosas que de pronto no queden en claridad, un día tal vez podamos preguntárselas a él, y todos los misterios, este tipo de misterios, lo más probable es que vayan a ser aclarados, vamos a entender. Ahora nuestra mente finita no nos permite entender ciertas cosas, pero bueno, voy a tratar de comentar este versículo, estos versículos, el 20, el 19 y el 20, que son como los más difíciles. Dice así: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, primero que todo, ¿de qué está hablando allí? Está hablando de que Cristo murió, está hablando acerca de la muerte y los padecimientos de Cristo, pero también está hablando de la resurrección, ¿cierto? Que fue vivificado en el Espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. ¿A quién? A los espíritus encarcelados. Entonces dice que Cristo fue y predicó. ¿A quién? A los espíritus encarcelados. Bueno, aquí podemos decir que se trató de Cristo, o del Espíritu de Cristo, a través de Noé, ¿cierto? Porque ahí dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, está hablando que mire, Pedro está hablando en este momento y se remonta allá al pasado, unos miles de años atrás, antes del diluvio, ¿sí? Se remonta muchos años atrás para hablar de una época en la cual Noé, un hombre justo, un predicador, muchos dicen que Noé fue un predicador no muy exitoso. ¿Por qué? Porque solamente se le salvaron 8 a su predicación. ¿Cuáles fueron? Bueno, incluido él. Estaba él, la esposa, 3 hijos y las esposas de los hijos. O sea, 8 personas, y eso es lo que dice. ¿Sí? Y veamos lo que dice el 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sí? Entonces se está remontando a una predicación en tiempos pasados. Mire, hay puntos importantes. Primero que todo, quien estaba hablando por Noé era el Espíritu de Cristo, ¿no? Ahí en Primera de Pedro ya hemos visto eso, que el Señor antes hablaba por el Espíritu, que el Espíritu de Cristo, mira, veamos ahí en el 1:11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, que todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los pregoneros de justicia, estaban hablando ¿por quién? Por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo venía, tomaba temporalmente a estas personas y anunciaban cierto mensaje que el Señor tenía para ellos, ¿verdad? Noé fue uno de esos hombres el cual predicó. O sea, eso debemos de tomarlo en cuenta, ¿no? Que Cristo, el Espíritu de Cristo, tomaba a algunas personas y proclamaba un mensaje, ¿sí? Entonces, eso está claro, ¿no? Eso está claro, que el Espíritu de Cristo habló muchas veces y de muchas maneras. Bien, pero entonces aquí estamos pues de todas maneras en el versículo difícil. Dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, aquí la pregunta que para mí yo veo una de las más importantes, ¿a qué espíritu se refiere? O sea, cuando la Biblia habla de espíritus, normalmente no se refiere al espíritu del hombre, sino que se puede referir a ángeles o a demonios, ¿sí? Porque la Biblia habla de espíritu, cuando habla de espíritus, habla más que todo de ellos, o sea, casi no se refiere pues al espíritu del hombre, ¿sí? Aunque obviamente estamos compuestos por cuerpo y por espíritu, ¿cierto? O bueno, esa palabra espíritu y alma viene siendo lo mismo, ¿cierto? Alma, espíritu, viene siendo lo mismo. Y el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo. Pero entonces, aquí el término que se usa es para designar, pueden ser demonios o pueden ser ángeles. Hay otro versículo que dice
No son los ángeles espíritus ministradores. Dice que ellos acuden en beneficio de los que van a ser salvos, ¿cierto? Que ellos ministran, que son espíritus ministradores, los ángeles. Aunque mire, hay algo importante que yo voy a aclarar. Este tema es de angelología, que quiere decir, hablemos un poquito de este tema de angelología. Demonios y ángeles caídos no son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Los demonios son seres incorpóreos que buscan cuerpos para poseer. Ellos, como cuando Jesús reprendió a los demonios que tenía el endemoniado gadareno, y ellos se metieron en cerdos, o sea, ellos pueden meterse en muñecas, en peluches, en animales, en cosas, en objetos. Ellos pueden poseer. ¿Por qué? Porque ellos son seres incorpóreos. Los ángeles caídos poseen un cuerpo, ¿sí? Poseen un cuerpo. Entonces, esa viene siendo como, o sea, los ángeles los ángeles caídos son de aquellos que dice la palabra de Dios que ellos dejaron su propia morada, y vamos a leer eso allí en Judas 6. Está en Judas 6 y también está, bueno, en Judas 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De quién nos está hablando? De unos ángeles que abandonaron su morada. Sí, estos seres fueron, o sea, eran tan peligrosos que ellos tuvieron que ser puestos en prisiones de oscuridad. Sí, ellos están, digámoslo así, en el abismo. ¿Qué es el abismo? Bueno, el abismo no es exactamente el infierno. El abismo es una cárcel para demonios, para ángeles, ¿sí? Para ángeles caídos, donde están allí atados. O sea, era su nivel de peligrosidad tanta que no andan sueltos en la tierra, sino que ellos van a ser soltados para la época de la gran tribulación. Ellos van a ser soltados, ¿sí? El abismo se va a abrir. Pero bueno, ¿dónde está el abismo? Bueno, está abajo. Podemos decir, sí, está dentro del infierno. Bueno, puede ser que esté, es un lugar muy cercano, es la cárcel para los demonios, es el lugar exclusivo para estos seres espirituales de maldad, ¿sí? Ese lugar es exclusivo para ellos. En el abismo no hay seres humanos, sino que están solamente los demonios, los ángeles caídos. Es la cárcel para ellos. Sí, cuando el Señor, cuando unos demonios le piden a Jesús que no los arrojen al abismo. ¿Por qué? Porque allá van a sufrir, allá son atormentados también ellos. Sí, entonces ese es el abismo. Y bueno, también voy a leer allí en segunda de Pedro 2:4. Miren lo que dice segunda de Pedro 2:4. Dice así: porque Dios si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el juicio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, ahí continúa, pero pues no va a continuar leyendo. Entonces, mire, está hablando del mundo antiguo, de unos ángeles, y está hablando de una época antediluviana. ¿Sí? Entonces, lo que queremos tratar de concluir con eso es quiénes eran, o sea, tratar de descubrir un poco, si es posible, quiénes eran esos espíritus que estaban encarcelados, ¿sí? Entonces, hay quienes creen que eran los espíritus de aquellas personas que murieron en el diluvio, o sea, que con la predicación de Noé no se convirtieron, y que ellos, que a ellos, digamos, les es enviado Cristo en la época pues que mueren, los 3 días de muerte del Señor, para que les predique a ellos, ¿sí? Bueno, hay algo claro que yo descartaría totalmente, y es que de pronto haya una segunda oportunidad, o que se predique nuevamente el Evangelio a alguien que está, digamos, en el infierno, para ver si se arrepiente, o porque como fue antes de Cristo, piensan algunos, que entonces que ellos cómo van a ser salvos si todavía no había Cristo, no se había aún
no, se había hecho hombre y no había muerto, pero esa posibilidad es totalmente descartada, ¿sí? Aquí yo creo que la verdadera incógnita es a qué espíritu se refiere. ¿Se refiere a espíritus de hombre o se refiere a espíritus de demonios o de ángeles caídos? O sea, ¿a qué se refiere? Yo creo que esa es la verdadera pregunta, porque si nos damos, si supiéramos realmente de quién se trata, tendríamos ya casi que resuelto el enigma, ¿cierto? Pero ese es el misterio. Mire, acá en Génesis hay otro pasaje que nos puede decir que en los días de Noé dice que hubo gigantes en la tierra, que dice que el Señor dijo que el pensamiento del hombre, que los designios del hombre eran de continuo al mal. O sea, que todo el tiempo estaban pensando en lo... O sea, ¿cómo sería esa generación de mala y de perversa? Que el Señor dice que ya se aburrió de ellos, ¿sí? Y dice que en el versículo 5, lo que estoy diciendo está en el versículo 6, bueno, acá, versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, hay muchos que piensan que los hijos de Dios, ese término hijos de Dios, se refiere a los ángeles, ¿sí? A ángeles caídos, que todavía, ¿por qué? Porque bueno, cuando allá en el libro de Job dice que cuando se paseaban los hijos de Dios, los ángeles de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, ¿por qué? Porque ellos todavía, digamos, no tienen acceso en el segundo cielo, ¿sí? En el segundo cielo hay potestades, hay principados, potestades, y ellos, digamos, tienen acceso a cierta parte de la presencia de Dios, no directamente al trono, digámoslo así, no directamente al trono celestial, pero sí muy cercanos a Dios, porque ellos vivieron allí. O sea, ellos abandonaron su morada, pero antes de eso ellos vivían en la presencia de Dios. Y ahora pronto digamos tienen acceso algo cerca, por así decirlo, lo que nos permite nuestra mente comprender a Dios, ¿sí? Entonces se refería a quién, a ángeles caídos. Y acá entonces por eso en Génesis cuando dice que viendo a los hijos de Dios, que los hijos de los hombres, que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, y bueno, que de allí salió una raza de gigantes, salieron Nefilín, que de ahí salieron todos estos gigantes que fueron Goliat y todo, que eso fue una manipulación genética tremenda, que al Señor le desagradó tanto eso, de que los hombres se estuvieran emparentando con los ángeles caídos, que las mujeres y salieran estos seres del mal, estos seres que hacían daño, sí, que de ahí salieron probablemente. Entonces el Señor se disgusta y son tan peligrosos que el Señor no quiere que vuelvan a hacer ya más eso, que vuelva a existir dice en el libro de Judas que fueron contra la naturaleza, los ángeles, los que no guardaron su dignidad, ¿cierto? Entonces el Señor de esta manera iba a castigar al hombre, ¿sí? Y a todos seres, o sea, al hombre que hizo, lo iba a destruir de la faz de la tierra. ¿Y qué hizo con los ángeles? Los puso en prisiones de oscuridad, ¿sí? Entonces, puede ser que se refiera acá en el libro de Pedro, donde estamos leyendo, dice en el versículo 19, en el cual también fue y predicó. Bueno, ¿a quién se refiere? Bueno, vamos a ver, yo el mismo versículo lo voy a leer aquí en otra versión, en la PDT. Dice 3:19, perdón, dice: por el Espíritu Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Bien, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dice, Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca en la que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Bien, aquí está diciendo que lo que hizo Jesús fue a proclamar la victoria sobre ellos, ¿sí? Bueno, sabemos que Satanás no descansa y siempre ha querido, dándose cuenta, siempre ha querido destruir la simiente de la mujer, ¿sí? Porque sabía que el Salvador vendría y de alguna manera
Él quiere intervenir, interponerse en el plan perfecto de Dios. Pero cuando Jesús muere, durante ese tiempo dice que Él desciende a las partes más bajas de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez. Dice que Jesús también bajó a las profundidades, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sí, entonces durante ese tiempo que Jesús estuvo muerto y dice que separó a los que estaban ahí muy cerca del seno de los que estaban en el seno de Abraham, en el lugar de reposo, los separó, digamos, de los que estaban en el lugar de tormento a los que estaban en el lugar de reposo. O sea, fue como la separación durante ese tiempo. Y fue a proclamar, lo que dice esta versión, a la que les acabo de leer, ¿qué fue a hacer Jesús? A proclamar la victoria. O sea, no se refiere a proclamar, dice a predicar, no es la palabra para evangelizar del griego, sino que es una proclamación. Sí, es una proclamación, es decir, no voy a dar la buena noticia, porque evangelio significa buenas nuevas de salvación, ¿sí? Para todo aquel que escucha, para todo aquel que se arrepiente. Pero en este caso se trató de una proclamación, es decir, proclamando su victoria sobre la muerte y sobre el Hades, ya que Jesús venció y puede referirse a eso, o sea, puede tratarse de esto. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? A aquellos ángeles que en tiempos de Noé pecaron, que el Señor los tuvo que poner en prisiones de oscuridad. Bueno, ya leímos algunos versículos de eso. Y entonces dice que proclamó la victoria sobre ellos. ¿Por qué? Porque la victoria del Señor debe ser proclamada en las naciones. Y también dice que delante del Señor se van a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces puede referirse a esta situación, ¿sí? Dice, ahora sí el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, ¿sí? En otro tiempo ya vimos que habían desobedecieron cuando abandonaron su morada, pero también cuando hicieron esa manipulación genética. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, ¿cómo así que fueron salvadas por agua? Bueno, el agua fue el instrumento, ¿no? O sea, digamos, cuando llueve y se inunda todo, el arca estuvo, ¿no? Sobre el agua estuvieron a flote. Mire, mientras que para unos el agua fue su causa de muerte, ¿cierto? Porque se ahogaron. Para otros fue el motivo de su salvación. ¿Por qué? Porque ahí Dios los mantuvo encima, o sea, estuvieron encima del agua, estuvieron a flote, estuvieron dentro del arca. El arca representa a Cristo, ¿sí? Cristo es representado ahí por el arca, que es la salvación, ¿sí? Pero mediante, por encima, digámoslo así, del agua. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Bueno, ahí nos está hablando de un bautismo. ¿A qué se refiere? Dice, mire, no se refiere al bautismo en agua, sino que se refiere al bautismo en el Espíritu. Mire, dice, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, en ese momento todos somos bautizados en el Espíritu. Dice la Biblia, no fuiste todos bautizados por un mismo Espíritu, y no se nos dio a todos a beber de un mismo Espíritu. Sí, nos está diciendo, cuando nosotros somos convertidos a Cristo, en ese mismo momento somos bautizados, y en la muerte de Cristo, o sea, somos bautizados en su muerte. El bautismo es un símbolo. Pero mire, aquí el bautismo es un acto de obediencia. ¿Pero cuál bautismo? El bautismo en agua. El bautismo en agua es un acto de obediencia y es algo ritual, ¿sí? Digamos, es algo simbólico que hacemos nosotros en obediencia a lo que el Señor nos mandó. Él nos digamos, bautícense cada uno. O sea, es un acto de obediencia y de creer en Dios. ¿Qué simboliza el bautismo? Bueno, morir al mundo y resucitar para Dios. Cuando nos sumergimos, estamos simbolizando, bueno, morimos para el mundo, y cuando nos levantamos,
estamos diciendo, bueno, yo resucito para Dios, es mi nueva vida en Cristo. Sí, esto es el significado. Y el bautismo en sí mismo no perdona pecados, el bautismo en sí mismo no, sino que nos da como la buena conciencia, bueno, ya voy a decir, ya el Señor, o sea, quien nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Sí, eso es lo que realmente nos limpia de todo pecado. Pero cuando hacemos ese acto de obediencia, nos sentimos limpios, libres de haber obedecido a Dios y de estar caminando con Él, que es lo que dice que era necesario que Jesús se bautizara. ¿Para qué? Para que se cumpliera toda justicia. O sea, cuando ese momento nos da esa satisfacción, esa buena conciencia de obedecerle a Él. Entonces, el bautismo del Espíritu es un bautismo real. En cambio, el bautismo en agua es un bautismo ritual, y es algo simbólico. ¿Sí? Entonces, aquí nos está hablando del bautismo en el Espíritu. Dice, el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ya lo dijo, quien lo quita las inmundicias es la sangre de Cristo. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, lo que les acabo de mencionar. Dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, miren, nuestra buena conciencia es a través de Jesucristo, quien resucitó por la resurrección de Cristo. O sea, ¿qué nos puede a nosotros dar esa esperanza, dar el motivo de nuestra existencia? La resurrección de Cristo. Si hay algo por lo cual nosotros debemos estar regocijados el día de hoy, es por la sangre de Jesucristo, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Dice, quien habiendo subido al cielo, sí, existió ese momento maravilloso de la ascensión, estaban allí sus apóstoles reunidos, lo vieron cómo él subía, ¿cierto? Cómo él ascendía a los cielos vivo, sí, ascendía vivo a los cielos y está a la diestra de Dios. Sí, él es el lugar de él ahora. Ahora quien está con nosotros aquí mismo, ahora mismo, es el Espíritu Santo, porque él dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré a otro consolador. El Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros. Dice, y además dice, a él están sujetos ángeles, todos los ángeles, todos, miren, no hay alguien por encima de él. A él están sujetos, dice que el Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo tiene ese nombre. Dice, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo poder humano, todo poder celestial, todo poder incluso diabólico, todo tiene que estar sometido a él. Están sujetos a él. Todo ser humano, todos estamos absolutamente sujetos a él. Él es soberano sobre todas las cosas. Eso nos muestra lo grande y lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Si Él venció sobre la muerte, Él es el rey de reyes y Señor de señores. Entonces, amado hermano, no importa realmente cuál es la interpretación de este versículo complejo. ¿Sí? Si se refiere a espíritus humanos o se refiere a espíritus de ángeles, a espíritus de demonios, o sea, realmente lo importante es que Jesús resucitó. Eso es lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa es que Jesús resucitó y que a Él está sujeto todo lo demás. Y que Él nos perdona con su sangre preciosa y que hoy tengamos una buena conciencia de amarle, de servirle, de serle fieles, ¿sí? Que el Señor nos ayude cada día a escudriñar, a amar su palabra, a tener ese temor reverente hacia Él, reverenciarlo. ¿Por qué? Porque a Él están sujetos ángeles, potestades, principados. Mire, todo está sujeto a Él. Él es soberano de todo lo que existe. Entonces, amado hermano, guardemos nuestros labios, como decía allí al principio, recordando pues un poco lo que era el capítulo. Guardémonos de hablar engaño, solamente que con nuestros labios podamos bendecir a Dios y bendecir a nuestros hermanos. Bien, hemos terminado por hoy este capítulo un poco complejo, pero yo sé que Dios está con nosotros y Él nos ayuda, y en algún momento el Señor nos va a permitir, nos va a traer claridad a todos estos temas. Que el Señor les bendiga.